Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este espacio de ciencia. Estoy como siempre como todas las semanas o cada vez que viene, con Jesús Carrete. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Muy bien, como siempre, que tengo oportunidad de hablar en este espacio. Jesús, como ya saben todos los oyentes de La Tarde en Directo, es investigador en la TU, en la Universidad Técnica de Viena. Y hoy recogemos una pregunta que hizo un oyente durante el programa anterior, que debido a mi ignorancia profunda a propósito de estas cosas, pues yo no le supe contestar. Pero estoy seguro de que Jesús Carrete se lo explicará en un periquete. Mira, me ha salido un pareado y todo. A ver, la pregunta es de Rafi Espada y dice: hola, me gustaría saber qué se podría hacer con esos elementos que podrían tener quark en el núcleo en vez de electrones y protones. Gracias. Bueno, excelente pregunta. Entiendo que nuestro oyente se refiere a protones y neutrones, que es lo que forma el núcleo, y efectivamente el último día mencioné que se especulaba sobre la posible existencia de núcleos supermasivos que contendrían la masa equivalente a más de 300 protones o más de 300 neutrones, y dentro de los cuales existiría la materia en una forma exótica en la que estaría compuesta de quarks. No obstante, en este momento sería muy difícil especular sobre cómo se comportarían tales núcleos en el nivel de la química. Lo primero que se podría hacer con ellos, y lo más interesante, sería comprobar precisamente esas hipótesis sobre el comportamiento de la materia nuclear, ¿no? Entre otras cuestiones, no está de todo claro cuál sería su carga. Se entiende que habría mucha más flexibilidad en términos de carga que la que ofrecen las simples combinaciones de neutrones y protones, pero también tendríamos que estudiar su estabilidad. Los modelos del núcleo son muy complejos, sobre todo en el caso de estos núcleos exóticos, requieren muchas simplificaciones y, por supuesto, lo único que nos permite construir ciencia sólida es la experiencia. Así que hasta el momento en que se puedan medir sus propiedades, poco podemos saber a ciencia cierta. Se especula con que tales núcleos podrían existir en el caso de que se produzcan en el medio estelar, en los núcleos estrellas o en sus estertores de muerte. En ese caso quizás podríamos detectarlos y, por supuesto, eso es también una línea de investigación en curso, pero en tales casos serían concentraciones tan minúsculas que a duras penas podríamos esperar ver cómo interaccionan entre ellos. Muy bien. Bueno, pues espero que haya quedado contestada la pregunta, estoy seguro que sí. Y hoy nos vas a hablar de un tema también interesantísimo. Nos vas a hablar de reacciones nucleares, ¿verdad? Sí, y en particular de un tipo de reacciones llamadas desintegraciones, que no cubren todo el espectro de las reacciones nucleares, pero que creo que nos van a dar bastante jugo y que precisamente conectan con esta respuesta porque tratan de la estabilidad nuclear, o más bien de por qué los núcleos no son estables, ¿no? Bien. En general, por las leyes de la mecánica, podemos decir a grandes rasgos que si un núcleo puede evolucionar a un estado de menor energía, lo va a hacer, siempre que tenga un camino para hacerlo. Y se da la circunstancia de que el núcleo con la menor energía de todos, por componente, por nucleón, es el hierro 56. Entonces, los núcleos más pesados que el hierro querrán volverse más ligeros evolucionando hacia el hierro, y los núcleos más ligeros querrán volverse más pesados. De manera que si tenemos núcleos que están muy lejos de la masa del hierro, por así decirlo, podemos obtener energía eficazmente de ellos. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el núcleo más ligero, puede fusionarse para dar lugar a elementos más pesados, unirse con otros núcleos, incluso otros hidrógenos, y los núcleos muy, muy pesados, como el uranio y los que están más allá de él, pues tenderán a soltar piezas para volverse más ligeros o incluso partirse en varios núcleos más ligeros, ¿no? Y esa es la base de lo que podríamos llamar los procesos nucleares espontáneos. Hay muchos tipos de ellos, pero hay un catálogo relativamente compacto de
procesos, de tipos importantes de procesos nucleares que quisiera cubrir aquí y dar un par de ejemplos. Para ello quisiera recordar que esencialmente un núcleo es un conjunto de protones junto con un conjunto de neutrones. El número de protones que contiene se llama el número atómico, se designa por Z, y el número total de protones más neutrones que contiene, que se denominan colectivamente nucleones, es su número másico y se denomina por A. Dos núcleos que tienen el mismo número másico tienen prácticamente la misma masa, porque la masa de un protón y la masa de un neutrón son muy parecidos, aunque en la práctica existe un pequeño defecto de masa por la equivalencia entre masa y energía. De manera que si cogemos protones y neutrones y los separamos o los juntamos, la masa cambia un poquito también. Pues con eso en mente vamos a ver qué desintegraciones nucleares pueden existir. Quisiera empezar por la que se llama desintegración alfa o emisión alfa. Esto es un proceso en el que un núcleo emite lo que se llama una partícula alfa, que es un núcleo pequeñito que se compone de 2 protones y 2 neutrones. Es decir, es el equivalente a un núcleo de helio. ¿Vale? Es un proceso bastante frecuente y que tiene importantes aplicaciones tecnológicas y no estrictamente tecnológicas. Vamos a poner ahora 3 o 4 ejemplos. En primer lugar, tenemos la desintegración del radio 223, es decir, el radio con número másico 223, en radón 219. Esto se utiliza a menudo en quimioterapia. ¿Por qué? Pues porque la principal característica de las partículas alfa es que son enormemente reactivas con la materia. Es decir, una partícula alfa interacciona muy fuertemente con casi todo y deja muchísima energía en un intervalo muy, muy, muy pequeño. Esto tiene importantes implicaciones para la radioterapia y también para la salud. Si tenemos un emisor alfa fuera de nuestro cuerpo, algo tan sencillo como una camiseta o incluso la capa de células muertas de nuestra epidermis es suficiente para frenarla completamente. De manera que no va a tener ningún efecto nocivo. Es muy fácil protegerse por completo de las partículas alfa. Ahora bien, si la ingerimos, es capaz de depositar mucha energía en nuestros tejidos, de manera que se vuelve muy tóxica. ¿No? De manera que si la insertamos en los puntos correctos para radioterapia, seremos capaces de atacar esos tejidos. En el lado contrario de la ecuación de las implicaciones para la salud tenemos la desintegración del radón 222 en radio 218, radón 222 en radio 218. Como es bien sabido, el radón es un gas noble, así que no tiene actividad química, pero esta desintegración lo vuelve extremadamente peligroso si lo inhalamos y además puede adherirse a partículas de polvo. Tanto es así que la inhalación de este radón y su desintegración alfa es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, como fácilmente se puede imaginar. Y de hecho, la principal causa de cáncer de pulmón entre no fumadores. De manera que todo ¿Y cómo el mundo se ha oído origina el radón? Pues, entre otras cosas, por la cadena de desintegración del uranio. El uranio se desintegra en otros radionúclidos que a su vez se desintegran en radón con una pequeña probabilidad y eso es capaz de traer suficiente radón al aire de nuestras casas si no las ventilamos adecuadamente, especialmente si el material de nuestras casas contiene granito con uranio dentro, como ocurre por ejemplo en Galicia, en mi tierra. Y si no las aireamos correctamente, eso es un riesgo grave para la salud a largo plazo. ¡Ostras! No sabía yo esto. Bien, siguiendo en el campo de las aplicaciones para la salud que alguno podría llamar tecnológicas, si quisiéramos eliminar a alguien con un veneno que no dejara trazas de su transporte, podríamos pensar en utilizar un emisor alfa como, por ejemplo, poniendo un ejemplo completamente aleatorio, el polonio 210, que se desintegra a plomo 206. Claro, no es que esto haya ocurrido nunca, pero no ha ocurrido nunca, así no. como una historia de ciencia ficción se nos podría ocurrir. Este es además un compuesto soluble en agua, de manera que para la ingestión, no sé, podríamos ponérselo a alguien, digamos, en una infusión, ¿no? Pongamos por caso, como digo, en caso de que algún día quieras escribir algún libro al respecto. Y saliendo de los envenenamientos de ciencia ficción y volviendo a la tecnología, pero ya no en la interacción directa con el hombre, también tenemos emisores alfa en los detectores de humo. En concreto tenemos un emisor alfa que se llama el americio 241 y que se desintegra en neptunio 237. Esto lo tenemos a veces en estos detectores de humo de techo. Entonces tenemos un pequeño emisor alfa en el centro
que lanza esta radiación, interacciona con el aire que está contenido en el detector y le arranca electrones, lo ioniza. Entonces, ese aire se vuelve más conductor y aplicando un pequeño campo eléctrico podemos establecer una corriente que detectamos. Eso es en condiciones normales de operación. Ahora bien, si entra ahí humo, pues como las partículas alfa interaccionan muy fuertemente con la materia, van a ser dispersadas por ese humo, absorbidas y no van a ser capaces de ionizar ese aire o de ionizarlo tanto. Eso va a disminuir la corriente eléctrica del detector y eso es fácilmente medible con circuitos electrónicos, de manera que podemos saber que hay algo interpuesto, ¿no? Probablemente humo, y soltar la alarma. O sea, que se corta el circuito y como se corta el circuito, por así decirlo, dicho así Claro, de una manera muy vasta, sí, efectivamente, pues el salta la medio se alarma. vuelve menos conductor, de manera que transmite menos electricidad, se corta el circuito. Correcto. En eso en cuanto a las partículas alfa, que nos han dado ya bastante juego. Pasemos del alfa a la beta, pero spoiler alert, ya puedo anticipar que no va a existir hasta la omega, por si alguien estaba preocupado de que nuestro espacio pudiera durar varias horas. Bien, las partículas beta de por sí son básicamente electrones o familiares del electrón, pero hay varios tipos de desintegraciones beta posibles. Empezamos por la llamada beta menos, que es aquella reacción nuclear o desintegración nuclear en la que un neutrón se desintegra en un protón más un electrón. Tenemos a la izquierda una partícula neutra, se desintegra en una positiva más una negativa. Eso le ocurre a los neutrones libres, que no son estables, tienen una semivida de 15 minutos, algo que puede sorprender a algunas personas, ¿no? Pero también ocurre en los núcleos atómicos. Entonces, cuando eso ocurre, pasamos de un núcleo que tiene Z protones a un núcleo que tiene Z más 1 protones. Pero el mismo número másico total, es decir, es un núcleo isobárico, aproximadamente con la misma masa. Y aquí quiero mencionar en primer lugar uno bien conocido, el carbono 14, que se desintegra en nitrógeno 14 con un periodo de semidesintegración de 5.700 años. Vale, ¿qué ocurre? Que el carbono 14 también se está formando en la atmósfera, debido al bombardeo de la atmósfera por rayos cósmicos. Entonces, en un ser vivo que está incorporando carbono atmosférico continuamente, por ejemplo, nosotros comemos animales o plantas que a su vez comen plantas y esas plantas incorporan el carbono de la atmósfera, estamos en equilibrio con la atmósfera. Y la fracción de carbono 14 que tenemos incorporada a nuestros tejidos es aproximadamente constante y se corresponde con esa de la atmósfera. Pero una vez que dejamos de estar en equilibrio con la atmósfera, que es una bonita metáfora para pasar a criar malvas, ¿no? En especial si el cuerpo de un ser vivo queda secuestrado, digamos, en una roca, pues nuestro carbono 14 comienza a desintegrarse de acuerdo con esta desintegración beta más, y la fracción de carbono 14 que tenemos empieza a decaer. De manera que si tenemos una idea de la concentración de carbono 14 en la atmósfera a lo largo de la historia, y la prehistoria, quiero decir la historia de nuestro planeta, no la historia escrita, podemos conocer la edad de un fósil, por ejemplo, hasta aproximadamente 60.000 años. Ajá, o sea, de un fósil, pero bueno, de algo que contenga carbono, ¿no? O sea, que contenga materia viva, entiendo. O que lo haya estado. Efectivamente, hablamos de fósiles de seres vivos. Eso en cuanto a la desintegración beta menos. Pasamos a la beta más. Y esta es la desintegración en la que un protón se desintegra en un neutrón más el gemelo malvado del electrón, que se llama un positrón. Aquí hablamos de antimateria, que es un conjunto de partículas que son efectivamente las gemelas malvadas de la materia. Por ejemplo, un electrón tiene un gemelo malvado que se llama positrón, que es igual a él en todos los aspectos, o casi en todos los aspectos, excepto en la carga, que es positiva. Y también otro factor, que es que si un positrón se encuentra con un electrón, se aniquilan y liberan pura energía, en forma de lo que se llaman rayos gamma de muy alta energía. Así que si tenemos un núcleo que experimenta una desintegración beta más y genera uno de estos positrones, como hay electrones en toda la materia a su alrededor, rápidamente ese positrón se va a encontrar con un electrón y liberar dos rayos gamma aproximadamente en direcciones opuestas, liberar esta energía. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Pues, por ejemplo, en la llamada tomografía de emisión de positrones, que es una técnica de diagnóstico por imagen avanzada que se utiliza para detectar cáncer. Digamos que somos capaces de inyectar una molécula orgánica en un cuerpo humano que contenga una versión o un isótopo, utilizando un vocabulario más técnico, del carbono,
del oxígeno, del nitrógeno o, por ejemplo, del flúor o del cobalto, átomos que realmente integran nuestro organismo, de forma que esa molécula vaya a ser absorbida preferentemente o usada preferentemente en tejidos de interés. Digamos que tenemos, por ejemplo, un tejido tumoral que tiene un metabolismo más activo, absorbe más glucosa, concentra glucosa y que marcamos esa glucosa con un flúor que es capaz de desintegrarse mediante beta más en un tiempo entre minutos y horas. Pues esos positrones se van a desintegrar se van a aniquilar, mejor dicho, con electrones de nuestros tejidos y emitir 2 rayos gamma aproximadamente en direcciones opuestas que podemos detectar. Y detectándolos podemos saber de dónde vienen, utilizando operaciones matemáticas complejas, y podemos mapear ese tejido tumoral. Anda. Y para eso utilizamos, pues, como digo, isótopos del carbono, del flúor, del cobre, del nitrógeno, etcétera, etcétera. Y una pregunta breve. Ese encuentro entre los dos gemelos, el perverso y el bueno, que produce energía, ¿esa energía que se libera no es peligrosa? Sí, es peligrosa y vamos a hablar de ello en un momento, pero en este caso hablamos de tan pocos eventos que no es significativo. Es decir, si te bombardeasen con esos rayos, eso sería ciertamente bastante peligroso. Y lo que me falta decir aquí es que estos rayos beta, incluso aquellos que no se aniquilan con la materia porque son electrones, tienen un poder de penetración intermedio. Liberan energía rápidamente mediante lo que se llama la radiación de frenado, porque son partículas cargadas. Normalmente se utiliza la palabra alemana que, como siempre, es más amenazadora, es Bremsstrahlung. Pero son capaces de penetrar a veces milímetros en la piel, de modo que con radiación beta sí nos podemos ocasionar quemaduras. Por ejemplo, siguen siendo muy tóxicos si se ingieren igual que los alfa. Y finalmente quisiera hablar del tercer primo de la familia de desintegraciones beta o de procesos nucleares beta, que es lo que se llama captura electrónica, y es exactamente la que falta. En este caso, un protón reacciona con un electrón y esas partículas positivas más negativas nos dan una partícula neutra, que es un neutrón. Y así, por ejemplo, podemos convertir aluminio 26 en magnesio 26. ¿Vale? Quisiera añadir aquí que en todas estas reacciones hay un elemento del que no he hablado en absoluto, que son los neutrinos. Son una partícula muy, muy ligera que se libera o se absorbe en procesos diversos, pero que no nos preocupa en este caso lo más mínimo. Y finalmente quisiera hablar de la última letra griega que vamos a tratar, que es la gamma. Ninguna sorpresa aquí, ¿verdad? Los rayos gamma son radiaciones análogas a la luz, son lo que llamaríamos fotones, siendo más precisos, pero de muy, muy, muy alta energía o de muy, muy alta frecuencia. Estos son partículas neutras y tienen un gran poder de penetración. Y en ese sentido son las más peligrosas, porque como todo el mundo sabe, te pueden transformar en el increíble Hulk. ¿Ven? Todo el mundo que haya leído los que hacías un accidente con los rayos gamma, te vuelves verde iracundo. O quizás te vuelves verde por ser iracundo. Bueno, en fin, no quiero establecer la reacción causa-efecto con aquí. Maquillaje, el otro. Efectivamente. Pero de estos también podemos sacar partido, porque, por ejemplo, los podemos utilizar en radioterapia cuando queremos hacer radioterapia en profundidad. Históricamente, efectivamente, se utilizaban los rayos gamma debidos a los procesos nucleares, en concreto el del cobalto 60, que es bien conocida la bomba de cobalto como método de radioterapia, pero hoy en día existen lo que se llaman los aceleradores lineales de electrones que permiten seleccionar energía y mediante la aceleración de electrones en un campo eléctrico en lugar de los procesos nucleares. En ese sentido, siendo técnicos, diríamos que estamos generando rayos X de alta energía, pero en realidad los rayos X y los rayos gamma son la misma cosa, son fotones, solo depende de si su origen son las desintegraciones nucleares o bien los procesos astrofísicos o bien la aceleración de electrones. Existen otros procesos nucleares que no he tratado aquí, como por ejemplo la fisión nuclear, cuando un núcleo se divide en dos más ligeros, dejando de lado la desintegración alfa, que sería uno de esos, pero se trata aparte. Pero esos son muy raros de manera espontánea. Si queremos tener fisiones nucleares, tenemos que excitarlas, por ejemplo, mediante el bombardeo de núcleos con neutrones. Y si hacemos esto bien, podemos utilizar los neutrones que salen de una fisión nuclear para excitar otra fisión nuclear. Y en cierto momento ocurren reacciones en cascada con consecuencias bien conocidas, ¿no? Como, por ejemplo, la bomba nuclear de fisión basada en uranio. Y un detalle final sobre el que quisiera hacer hincapié es que en todos estos procesos he hablado continuamente de que un elemento se transforma en otro. Y es así, porque
un elemento está definido no por su número de nucleones, sino por su número de protones en el núcleo, como decíamos el otro día. De manera que dos nucleidos, es decir, dos agregados o configuraciones de protones y neutrones que tengan el mismo número de protones pero distinto número de neutrones, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Por eso se llaman isótopos, mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en una desintegración beta, en una beta más me muevo un lugar hacia la derecha en la tabla periódica, o en una beta menos en un lugar hacia la izquierda en la tabla periódica. Perdón, justo al revés. En una beta más me muevo un lugar a la izquierda y en una beta menos un lugar hacia la derecha. O bien, en una desintegración alfa, estoy perdiendo 2 protones, con lo cual me muevo 2 lugares hacia la izquierda en la tabla periódica. Y esto es precisamente la transmutación de la materia, literalmente. Estoy obteniendo un elemento a partir de otro, que es justo lo que perseguían los alquimistas, pero sin tener la más remota idea de lo que estaban haciendo. Entonces, técnicamente hablando, esto vuelve posible la crisopea, que era el objetivo último de la alquimia, la producción de oro, ¿no? Uh-huh. Por una, digamos, perversa ironía de la naturaleza, resulta que es mucho más fácil transformar oro en plomo que plomo en oro mediante una secuencia de procesos nucleares en aceleradores y en reactores nucleares. Pero, por ejemplo, sí que se ha producido oro a partir de bismuto. Lo que pasa es que, naturalmente, aunque para una persona del siglo XVI o XVII pues el oro era el no va más de la carestía, es obvio para el observador actual que existen piezas de tecnología como las utilizadas en aceleradores que dejan el precio del oro a la altura del betún. Y no es en absoluto monetariamente ventajoso crear oro en estas condiciones, claro. ¿no? Sí. Oye, y ya por último, antes de cerrar, entiendo que las cosas que hace cierto país muy grande que tiene Siberia en medio con los opositores están también relacionadas con esto, ¿no? Con lo que hablábamos antes. Sí, quizás estamos hablando aquí de algo que se podría aproximar al relato de ciencia ficción del que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el polonio. Por una parte, es muy fácil de transportar como material radiactivo, porque al ser un emisor alfa casi puro, no tenemos más que meterlo en una hojita de papel, por ejemplo, y eso nos protege completamente de la radiación. Uh-huh. Por otra parte, da lugar a un síndrome de intoxicación por radiación agudo bastante vistoso, en el sentido de que no deja lugar a dudas de qué está pasando. Y por otro, dado que el polonio es un elemento artificial y muy pocas personas o países disponen de él, es una firma de quien ha sido el culpable, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy de película de espías. Desde luego no es en absoluto práctico como veneno, difícil de obtener, muy caro, pero deja esa firma personal que a determinados individuos les puede interesar, claro. Ajá, ya. Muy bien. Pues es interesantísimo todo esto. Nunca, de verdad que, como siempre, he aprendido muchísimas cosas que no sabía y que me han sorprendido muchísimo. O sea que, bueno, genial. Muchísimas gracias por habernos hablado hoy de estas reacciones nucleares. Y nada, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado aquí. Te veo el próximo programa. Muchas gracias a ti por la oportunidad y a nuestros oyentes, o debería decir casi televidentes en este caso, por su atención. Sí, es verdad, casi televidentes, porque nos ven. En fin, cuídate mucho, que pases hasta dentro de 15 días. Igualmente, hasta entonces. Chao.